Bendigo a las personas que nos van a ver a través de las redes sociales. Que el avivamiento llegue hasta tu casa, a tu ciudad. Que el avivamiento llegue a donde vivas. Que el avivamiento llegue a tu familia. Que el avivamiento llegue a tus hijos, a tus nietos. Pero no esperes que el avivamiento llegue porque alguien venga y te ponga la mano. No esperes que el avivamiento llegue porque vino un predicador. No, Dios usa los vasos. Bendito Dios que Él usa los instrumentos. ¿Cuántos dicen amén? Es que el avivamiento tiene que empezar por mí. Diga conmigo, por mí. El avivamiento comienza por usted. El avivamiento comienza en mi casa. El mover del Espíritu, el río tiene que correr. Y vuelvo a repetírtelo y quiero abrirte el entendimiento, porque cuando viene el avivamiento, viene la prosperidad. Cuando viene el avivamiento, viene la sanidad. Cuando viene el avivamiento, viene la restauración. El avivamiento trae, aleluya, el río de Dios dice que traía prosperidad, dice que traía sanidad, dice que todo donde el río iba pasando sanaba. Dice que todo lo que estaba muerto reverdecía. Y dice que en el mar muerto empezaron a haber grandes peces. ¿Alguien entiende esa palabra? El avivamiento, amado hermano, trae bendición. Ay, Señor, bendíceme. Dice el Señor, estás pidiendo mal, deberías de pedir avívame. Señor, prospérame. Dice el Señor, estás pidiendo mal, pídeme que te llene de mi presencia. Antes que me pidas plata, pídeme aceite. Antes que me pidas carro, casa, trabajo, pídeme aceite. Porque si me pides el aceite, con el aceite viene la bendición, viene la prosperidad. Con el aceite viene la sanidad. Con el aceite viene la honra. Amén. El aceite, la unción fresca. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que prepárese, porque le tenemos que dar continuidad a esto que está sucediendo. Y vamos a empezar a ver cosas extraordinarias. Milagros extraordinarios que nunca habíamos visto. Empezaremos a tener, aleluya, revelación que nunca habíamos tenido. Empezará a verse cosas inusuales que nunca se habían visto. Empezarán a ver milagros, aleluya, que nunca habíamos visto. Pero eso lo trae un avivamiento. Así que dile al que tienes al lado, tenemos que avivarnos. Algunos de nosotros ya estamos como esas mojarritas, hermano, que han visto esas mojarritas que casi se mueren y abren las agallas, sienten la muerte. Métete al río de Dios. Métete al río de Dios para que vivas. A su nombre del Señor. Yo me gozo porque usted y yo estamos aquí. Y esta noche yo quiero compartirle algo que el Señor nos dio. Y yo espero que a los que están en casa, a los que nos van a ver a tiempo y fuera de tiempo, esta palabra te bendiga. Esta palabra transforme. Y no solo toque tus emociones. No quiero que la palabra toque tus emociones. Yo quiero que la palabra toque tu alma. Porque si la palabra toca tu alma, tú y yo vamos a ser cambiados. No sirve de nada que la palabra toque tus emociones. Cuando la palabra solo toca tus emociones, no hay cambio. Pero cuando la palabra toca tu alma, tú dices, así que así está la cosa, ¿no? Bendito Dios para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay un versículo en el Evangelio de San Mateo. San Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13. Yo quisiera que me lo pongan en la pantalla para que usted lo pueda ver. Y mire, vamos a entender lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Mateo 9, ¿lo tiene? ¿Alguien trajo Biblia? Si la tiene, ábrala, y si la tiene en el celular, préndala. Vamos, sí, préndala. Vamos a ver la Biblia. Mateo 9, del versículo 9 al 13. Y si usted tiene para escribir, escriba, porque le voy a dar algunas directrices. Escriba porque le voy a dar algunas luces. Amén. Usted hoy vino a ser enseñado. Usted hoy vino a aprender. Usted vino y permita que el Espíritu Santo le enseñe. Amén.
La enseñanza de esta noche es, aleluya, y habla sobre la misericordia. Una iglesia misericordiosa. Amén. Diga conmigo, una iglesia misericordiosa. Repítalo como si hubiera comido bien. Una iglesia misericordiosa. El Señor, una iglesia misericordiosa. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Diga conmigo, Mateo. Que estaba sentado ¿en dónde? En el banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa. ¿Con quién? ¿Y con quiénes más? Y sus discípulos. Y cuando vieron esto, ¿quiénes? Los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Interrogación, era una pregunta. Versículo 12, ¿están conmigo? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quiénes necesitan médico? Los enfermos. Palabras de Jesús textualmente. Les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, porque ellos están sanos, sino los enfermos. Versículo 13, lo pueden leer conmigo fuerte. Les dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una vez más, id pues y aprended lo que significa y no sacrificio, porque no he venido sino a pecadores al arrepentimiento. Diga, Espíritu Santo, habla mi vida. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón y bendice a todas las personas, a unos que nos van a ver en casa, en sus trabajos, aquellos que nos van a ver en otros países. Bendícelos. Cuando la palabra les llegue a tiempo o fuera de tiempo, esta palabra sea un bálsamo para sus vidas. A mí me encanta la palabra porque en este evangelio de Mateo, Mateo nos cuenta la historia que fue llamado por Jesús. De hecho, en el versículo 9 dice que vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado pues pidiendo los impuestos. Mateo era un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, los publicanos eran judíos, pero haga de cuenta que eran contratados por el Imperio Romano. Recuerde que en el tiempo que Jesús nace y crece, Jerusalén estaba gobernado por romanos. Amén. Jerusalén, el pueblo de Dios, estuvo más o menos gobernado por 5 imperios, hermano. El imperio asirio, el imperio persa, el imperio de Roma. Un relajo. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Conocemos las razones por las que una y otra vez el pueblo de Israel caía bajo el dominio de un imperio. ¿Por qué lo permitía Dios? Porque el pueblo se alejaba de sus pactos, se alejaba de las ordenanzas, y de alguna manera era la forma en la que Dios permitía que el corazón del pueblo volviera a Él. Amén. ¿Están aquí? Entonces Dios permitía que hubiera un tiempo de esclavitud como los 430 años en Egipto para que el corazón del pueblo volviera a Él. Entonces, en este tiempo, cuando Jesús empieza su ministerio, Jerusalén estaba bajo el gobierno de Roma y Roma contrataba a publicanos. Roma no arriesgaba directamente a su gente de ellos,
con los judíos, porque conocían que se les cocinaba el platillo aparte a los judíos. Entonces decían, bueno, les vamos a poner a un judío de ellos mismos, ¿verdad? A uno que esté estudiadito, y le vamos a poner que ellos mismos agarren dolor de cabeza con su misma gente. Pero los publicanos eran mal vistos, eran odiados, porque los tenían como ladrones, los tenían como tranzas. ¿Por qué? Porque un ejemplo, si el impuesto por tener un negocio público que vendía panes o vino o aceite era de 100 denarios, el publicano, siendo judío, decía 150 denarios. Entonces tú ibas a la casa de un publicano y el publicano vivía como diputado de México, como senador, como político de México. Vivía bien, tenía carro antibala, tenía casa con mármol traído de España, tenía Ferrari, tenía cuenta en el banco, le iba muy bien. Y lo más tremendo es que toda la hermandad judía sabían que tú eras judío. Publicano, rata, trácala, nos roba, nos exprime. Sabemos que nos robas, pero el pueblo de Dios no tenía más remedio que si el publicano le decía, son 10 dracmas más, págalas, papá, porque si no te esperaba la muerte o la cárcel, o que te quitaran tu negocio, tu changarro. Entonces, ¿qué hacías? Pagabas. ¿Siguen aquí conmigo? ¿Por qué el pastor nos está platicando esto? Bueno, porque a mí me gusta entrar un poquito en la historia, ¿no? Y Jesús lo llama a un publicano, llama a un bandido, llama a un tranza. Amén. Por eso es que el ministerio de Jesús fue muy criticado. Amén. El ministerio de Jesús fue muy criticado. Y no solo eso, mire qué tremendo era Jesús. Versículo 12, versículo 10. Y aconteció que estando él sentado, ¿quién? Jesús, a la mesa en la casa, no dice de quién, posiblemente de Mateo. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados juntamente a la mesa con Jesús y con los discípulos. Es decir, si Jesús viviera en este tiempo, ¿qué pensarías tú que salga en la noticia que Jesús tuvo una reunión con Alito, con Fox? ¿Qué pensarías tú que se escucha que tuvo una reunión a puerta cerrada con los hijos de Guzmán Loera? ¿Será que quisiera seguir a Jesús? ¿Será que quisieras poner tu mirada en Jesús? ¿Quisieras escuchar los mensajes de Jesús? Tú escuchas que anoche cenó con las cariñosas. Y te imaginas, no, es que yo quiero que entiendas esto. Imagínate el video viral, 50, 100 millones de vistas. Más que Mr. Bean, 50 millones de vistas. Jesús cenando. Hábleme de un lugar bueno aquí para cenar. Pampas. Jesús en Pampas. No lo puedo creer. Rodeado de las muchachas que hacen table ahí por la isla de Tri. No solo eso, se sabe que los dos hombres que estaban al lado de él son los que mueven la droga en Ciudad del Carmen. Jefe de plaza, te pregunto, ¿seguiría escuchando los mensajes de Jesús? ¿Te darían ganas de seguir a Jesús? No se bañen de pureza. Sinceramente no. ¿Sabes qué diríamos? No, es que eso me compromete. Esa vaina me compromete. Amén. Esto es lo que estaba pasando. Jesús tenía un ministerio. Gloria al Señor. Jesús tenía un ministerio diferente. Jesús tenía un ministerio, llámalo raro, pero la palabra es lleno de misericordia. Jesús tenía un ministerio, familias, lleno de misericordia. Jesús tenía un ministerio lleno de bondad.
Jesús tenía un ministerio que a él le importaban 3 rebanadas de pepino y 2 de naranja si lo criticaban por estar al lado de la prostituta. Dice que la gente estaba sentada, pero también había otra clase. Así como estaba la clase de publicanos, pecadores, rateros, gente mentirosa, gente que se prostituía, gente que hacía lo malo, gente que vivía de manera negativa. Y tú te preguntas, ¿qué caramba hacía Jesús ahí? Bueno, te lo acabo de decir, tenía un ministerio lleno de misericordia. Pero dice que estaba el otro sector, que eran los fariseos. Y los fariseos eran preguntones. Y fueron con sus discípulos y le dijeron: oye, todo está bien con eso de tu maestro, que dice que la gente le dice profeta, pero ¿será que tu maestro no se ha dado cuenta con quién está sentado a la mesa? ¿Será que tu maestro no se está dando cuenta con quién se junta? ¿Será que tu maestro no se da cuenta que esas mujeres son perversas, son malas? Que esos hombres son rateros, nos roban. ¿Por qué se junta con ellos? Se debería juntar con nosotros que conocemos la ley, que conocemos la palabra, que seguimos la ley de Moisés, coma por coma. Eran los religiosos, eran los legalistas, era la gente religiosa del tiempo de Jesús. Y estaban en contra de un ministerio diferente. Estaban en contra de un ministerio que restauraba. Estaban en contra de un ministerio que abrazaba a la prostituta. Estaban en contra de un ministerio que perdonaba a los publicanos. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo también era publicano, era rata. Usted se puede imaginar Jesús entrando en las noticias. Algunos pudieron haber pensado que como Jesús, algunos pensaban que Jesús era un político humano, como Judas pensaban. Los mismos discípulos llegaron a pensar, no lograban entender que al que tenían ahí enfrente de él era el verbo hecho carne. Pensaban que era un libertador físico. Yo me imagino que algunos de ellos dijeron, o Judas, estoy casi seguro que Judas, cuando vio que Jesús empezó a tener reuniones con Zaqueo, Judas dijo: se viene una campaña poderosísima. Aquí va a haber financiamiento y voy a tener mucho cacao en Islas Caimán, en Suiza. Dice la palabra que Judas sustraía de la bolsa. Amén. Dice la palabra que Judas sustraía de la bolsa. Judas agarraba lo que no era de él. Judas tomaba lo que no era de él. Diga conmigo: tomar lo que no es mío. Pero dígalo, tomar lo que no es mío acarrea maldición. Dicho esto, Jesús se reunía con gente pecadora, con gente mala, con gente injusta, y aparentemente no le daba la gana reunirse con los religiosos, con los que se persinaban 3 veces al día, con los que se la pasaban en el templo, con los que iban los sábados a la sinagoga. Jesús no le daba la gana de juntarse con ellos. Jesús entraba a comer a la casa de los pecadores. De hecho, una ocasión accedió a la casa de un tal Simón y dice que estaban cenando y de repente una mujer irrumpe. La mujer entra y se tira en el piso, y la mujer, en lágrimas, abre un perfume de alabastro carísimo, de nardo puro. Ya les he enseñado eso. Y dice que la mujer, con el perfume, dice que moja los pies de Jesús, los lava con sus lágrimas y sus cabellos. La casa se llena del perfume, empiezan los malos pensamientos. Judas dice: este perfume lo pudiéramos haber vendido y yo me hubiera comprado un carro. Amén. Me hubiera yo ido a Cancún con este dinero. Y otros diciendo: si supieras. Y entre ellos el anfitrión de la casa: este no es profeta. Que si fuera profeta supiera quién le está besando los pies. Pero es que Jesús tenía un ministerio lleno de misericordia, de amor, de bondad, de piedad. Jesús vino a revolucionar. Ese es el legado que Él le dejó a los discípulos. Es el legado que los discípulos le dejaron a la iglesia. Pero algo ha pasado. Algo ha venido ocurriendo 2000 años acá.
Algo ha venido sucediendo, algo ha venido pasando con los años, 100 años, más 100 años, más 100 años. La iglesia se ha venido volviendo como un témpano de hielo. La iglesia se ha venido volviendo insensible. Y es por eso que yo quiero hablarte sobre esto. En Santiago 3:17 dice: la sabiduría que proviene del cielo, Santiago 3:17, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Dice que esa sabiduría siempre es amable y está dispuesta a ceder ante los demás. Dice que está llena de compasión y de fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Santiago 3:17, nueva traducción viviente. La misericordia es como un diamante, es multifacético. Por eso es que hoy te voy a mostrar algunas facetas, no muchas, algunas de la misericordia. Amén. Hoy te quiero refrescar la memoria y que refresquemos nuestra identidad como iglesia de lo que Jesús enseñó, de lo que le delegó a los discípulos y de lo que se ha venido perdiendo en la historia de la iglesia cristiana. Hemos ido perdiendo nuestra esencia. Hemos ido perdiendo con el pasar de los tiempos la realidad de quiénes somos. No sé si alguna vez usted ha oído decir a algunas personas: no me reconozco de quién soy. Algunas veces te ha tocado decirlo: no me reconozco. ¿Cómo he cambiado? La iglesia tiene que llegar a un punto donde diga: no me reconozco y necesito retomar mis raíces. Necesito retomar mi esencia. La iglesia necesita volver a la raíz. La iglesia necesita volver a la esencia, a su pureza. Nosotros los cristianos que nos llamamos hijos de Dios necesitamos volver a la pureza. Alguien diga amén. Porque no quiero usar esa palabra. Nos hemos mezclado. No quiero usar la palabra más fuerte. Nos hemos mezclado. Se ha diluido. Amén. Y Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 9 que acabamos de leer, el versículo 13 dice: señores, les voy a enseñar lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, aludiendo a una palabra del Antiguo Testamento, cuando Israel pensaba que por sus sacrificios se volvía agradable a Dios. Pero se había vuelto un pueblo que señalaba, se había vuelto un pueblo que juzgaba, se había vuelto un pueblo inmisericordia, sin misericordia. Y Jesús, aludiendo a esa cita, les dice: les voy a enseñar lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pastor, entonces el Padre está en contra del sacrificio. No me agarre monte. Los sacrificios son agradables. Sacrificios de alabanza, sacrificios de ofrendas, sacrificios de ayuno, eso es bueno. Pero usted puede pasarse la vida ayunando y orando, pero si usted perdió la misericordia, usted ha perdido su tiempo. A su nombre del Señor. Entonces, con el pasar de los años y de los siglos, señoritas, jóvenes, adultos, ancianos que están en esta noche aquí, nos hemos diluido, nos hemos relavado, hemos perdido nuestra esencia. Ya no sabemos quiénes somos ni en quiénes nos hemos convertido. Pero la esencia de lo que Jesús enseñó es misericordia quiero, piedad quiero. Jesús nos dejó un legado de misericordia. El apóstol Pablo, aleluya, dejó un legado de misericordia. Los discípulos enseñaron qué era la misericordia. La iglesia primitiva creció y se multiplicó y hubo un gran avivamiento porque practicaban la misericordia. Número 1, misericordia significa ser paciente con las peculiaridades de las demás personas.
Ah, caray, ¿cómo que la misericordia tiene que ver con paciencia? Misericordia significa ser paciente con las peculiaridades de las personas. ¿Cómo obtienes más paciencia por tus hijos, cónyuge o amigos? Repito, ¿cómo obtienes más paciencia por tus hijos, cónyuge o amigos? La Biblia dice en Santiago 3:17 que la sabiduría que proviene del cielo es pura, ama la paz, siempre es amable y siempre está dispuesta a ceder ante los demás. Dice que la sabiduría que viene del cielo está llena de compasión, de misericordia y del fruto de buenas acciones. Dice que esa misericordia no muestra favoritismos y siempre es sincera. ¿Sabías que cuanto más sabio te vuelves, más paciente y misericordioso te conviertes? ¿Sabías que cuando eres paciente con el de al lado, te vuelves más misericordioso? ¿Sabías que tenemos que aprender a ser pacientes con las peculiaridades de las personas? ¿Con cuántas personas te has rendido? Dice el Señor, la envía a tu vida para que ejercites la paciencia. Ay, ay, ay. La puse en tu vida para que ejercites la paciencia. Quiero que crezcas en misericordia, pero resulta que seleccionas a quién vas a tolerar y a quién no. Piensa en alguien que casi no toleras. Ahí quiere el papá que te gradúes en misericordia. Piensa en alguien que casi no toleras. Ahí el Espíritu Santo te dice: misericordia quiero. Dices que me amas. Alguien alabe a Dios. Dice que tenemos que ser pacientes. Un hijo de Dios, una iglesia misericordiosa, tendrá que aprender a ser paciente con los que le quieren robar la paciencia. Así que dime cuánta misericordia tienes. Quiero ver si eres paciente con el que te desquicia. Medidor de misericordia, paciencia con el que te irrita. Medidor de bondad, paciencia con el que no te da los resultados que tú quisieras tener. Ya te dije que 2 más 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Dice el Espíritu Santo: misericordia quiero, paciencia. A su nombre del Señor. Te pongo a reflexionar. Es así. Yo quiero que el Espíritu Santo trabaje en tu alma, no en tus emociones. Quiere decir, hermana Juanita, que una iglesia que es misericordiosa, aprendemos a ser pacientes con los elementos de nuestra familia, con nuestro cónyuge, pero también con nuestros hermanos en Cristo. Yo trapeo así y lo hago excelente, pero tengo que tener paciencia con el que no trapea como yo. Tengo que tener paciencia con el que no hace la masa como yo. Tengo que tener paciencia con el que no pinta como yo. Amén. ¿Qué nos enseñaba el chavo del 8? Que contaras hasta cuánto. Pero yo creo que una iglesia misericordiosa, si necesita contar hasta 10,000, tiene que contar. Diga conmigo: paciencia es igual a misericordia. Paciencia es igual a misericordia. Piensa en alguien que necesitas ejercitar la paciencia. Amén. Dice que esa misericordia que viene del cielo, dice que ama la paz, no la guerra. Dice que
Esa clase de misericordia que viene del cielo, la que Jesús enseñó, es amable, no déspota, no grosera. Esto es una radiografía para nosotros. ¿Alguien vino a aprender? Eso quiere decir que cada vez que no soy amable, no estoy mostrando misericordia. Y como no estoy mostrando misericordia, no estoy mostrando a Jesús. Otra cosa ven en mí menos a Jesús. Y el éxito de una iglesia de avivamiento, el éxito de una iglesia misericordiosa, es que cuando eres paciente tienen que ver a Jesús. Cada vez que no has sido amable con tu prójimo, con algún familiar, con un hermano en Cristo, con un joven, con una señorita, con un niño, la pregunta es: ¿a quién están viendo? Tenemos un objetivo, iglesia, que vean en nosotros ¿a quién? Pero cuando no soy amable, hay momentos que no somos amables, hermano, nos vale gorro. Amén. Hay momentos que hemos sido déspotas, poco amables. Pero esta noche el Espíritu Santo dice: mi iglesia tiene que volver a la esencia. Y si mi iglesia desea que la gente allá afuera y la gente también de aquí adentro me vea a mí en ellos, tienen que ser amables. Dice que siempre está dispuesto a ceder ante los demás. ¿Qué tanto cedes ante los demás? ¿O siempre quieres ser el que tiene la razón? Hasta tu familia te dice: ya no sigas con ella porque siempre tiene la razón, no le vas a ganar. Pero cuando cedes ante los demás, cuando cedes ante los demás, estás mostrando paciencia y misericordia. Y es que a veces alguien tiene que ceder. ¿Para qué van a haber dos necios? Alguien tiene que decir: esta conversación no puede seguir así, mejor cedo. A su nombre del Señor. Ahora, con los necios no converses. Si el necio dice que el pasto es azul, dile que sí. Con los necios no converses. Pero hay momentos donde tienes que ejercer y tienes que decir: ok, tengo que ceder porque veo que esta conversación se está yendo a otro nivel. Alguien tiene que ceder. Dice que la misericordia que viene del cielo, dice que cede, dice que es amable, dice que busca la paz, dice que está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Amén. Toda acción tiene que ir con esa misericordia. Amén. Para que exalte el nombre de Dios. Si una acción va sin la misericordia y sin la bondad que Jesús quiere que tenga, no va a exaltar el nombre de Dios. Hay acciones que son para mal, pero hay acciones que exaltan el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Dice que una persona misericordiosa debe tener buenas acciones con los de adentro y con los de afuera. Misericordia significa ayudar a cualquiera que esté a tu alrededor y que esté pasando por un tiempo de sufrimiento. La misericordia se tiene que extender cuando alguien está pasando por sufrimiento. No lo estoy sintiendo yo, pero como aprendo a ser misericordioso como Jesús. ¿Y qué hacía Jesús, jóvenes, señoritas? ¿Sí o no estaba donde estaba el dolor? De hecho, dice que cuando cayó la tarde y sanó a los enfermos y libertó a los cautivos, dice que sintió compasión. Sintió misericordia. Escuchaba que las tripas le tronaban. Y dijo: esta gente tiene hambre, ya se comió la palabra, pero ahora tienen ganas de un bolillo. Y Jesús los sentaba y los alimentaba también físicamente. La misericordia tiene que ver con aprender a apoyar a las personas que están pasando por un sufrimiento, en medida que lo puedes hacer, en medida que tus circunstancias te lo permiten.
porque ni Jesús pudo resolverlo todo. ¿Usted cree que Jesús resucitó a todos los muertos? ¿Usted cree que Jesús levantó a todos los paralíticos? No. Pero es decir, no nos podemos quedar con las manos cruzadas y sin hacer algo al respecto. La iglesia misericordiosa, la iglesia que hace uso de la bondad, tiene que aprender a actuar cuando ve el sufrimiento. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Proverbios 3:27. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos. ¿Está a tu alcance ayudarlos? Haz algo. Señor, tú sabes que en este momento no está a mi alcance, pero puedo orar. Puedo pedir, no está a mi alcance. Pero cuando esté a tu alcance, haz algo al respecto. Entonces, Jesús hacía todo lo que estaba a su alcance. ¿Correcto? Sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, viajó a Gadaria nada más por un hombre que se le conoce como el endemoniado gadareno. Solo por él fue a Gadaria. Por una persona hizo que la barca se moviera de punta a punta. Por una persona. ¿Por qué? Porque, hermano Luis, el corazón de Jesús estaba lleno ¿de qué? De misericordia. Entonces Dios muchas veces te va a mostrar a dónde está la necesidad para que en base a tus posibilidades pues hagas algo. Por eso es que Jesús dijo: misericordia quiero. Antes que cualquier otra cosa, quiero ver tu misericordia, tu nivel de misericordia. Empezando por los de casa y después los de afuera. No se empieza por afuera, se empieza por los de casa. La misericordia, el apóstol Pablo enseña la palabra, debe de empezar por los que son fieles. Si un fiel entre nosotros cae enfermo, está pasando por algo, antes que vayamos a auxiliar al que está afuera, tenemos que auxiliar al de adentro. No lo digo yo, lo enseña la palabra. De hecho, el apóstol Pablo era muy estricto en estas cosas. Hablaba sobre la ayuda humanitaria. Y él enseña y dice: si la iglesia va a hacer misericordia, empiece por los de casa y de ahí hacia afuera. A su nombre del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía: la iglesia puede hacer misericordia con las viudas. Pero decía el apóstol Pablo: si la viuda tiene hijos y tiene nietos, la iglesia que se haga cargo de las viudas que no tienen a nadie. Pero si tiene hijos y tiene nietos, dice el apóstol Pablo, que su familia se haga cargo y que no sea una carga para la iglesia. ¿Siguen aquí o ya los perdí? La palabra enseña que la misericordia empiece por la casa, por aquí adentro, entre nosotros. Misericordia quiero, dijo Jesús. Una iglesia despierta, una iglesia viva, una iglesia sana, es una iglesia misericordiosa, que cuando escucha que la uña se está doliendo, lo poco que puede hacer lo hace, en medida que puede. ¿Cuántos alaban al Señor? Este mensaje tiene que entrar en nuestra mente, en nuestro inconsciente. ¿Sabes por qué? Porque da frutos y es bueno. Es algo que tenemos que aprender a ejercer y a veces nos barremos en tercera base con esta palabra. Por eso es que en las salas de urgencias usted casi no ve ahí a los cristianos. En los velorios usted casi no ve a los cristianos. Los cristianos queremos ir a la boda, al 15 años, a la tamaliza. Ahí nos gusta estar. ¿Siguen aquí o ya los perdí? Misericordia quiero, dijo Jesús. Quiero verte donde está el dolor. Quiero verte donde está el quebranto. Quiero verte donde está la necesidad. La iglesia que camina por el valle de la misericordia es una iglesia sana. Nos volvemos una iglesia deseable. ¿Sabes por qué?
porque miran que somos una iglesia misericordiosa. Entonces las personas, ¿sabes qué es lo que van a decir? Yo quiero ser parte de esa iglesia porque ejerce la misericordia. ¿Le resolvemos la vida a la gente? No, no podemos. Pero la misericordia tiene que ver con despojarme de lo que está a mi alcance. Número 3. Antes de pasar al número 3, mire qué dice. Proverbios 3:27 dice: no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. ¿Por qué dice esto? Porque Dios no solo mira lo que haces, Él está observando tu actitud cuando muestras misericordia con alegría. Amén. Él muestra tu actitud. Él ve, tu actitud cuando muestras misericordia con alegría. ¿Cómo se debe de ejercer la misericordia? ¿Porque nos forzan? ¿Porque nos toca? No, con alegría. Amén. Amén. A su nombre del Señor. La misericordia se debe de ejercer con alegría. Número 3. Misericordia significa dar una segunda oportunidad a las personas. ¿Qué significa misericordia? No. A mí si me defrauda mi confianza, córtalas. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Ajá. Así que tú eres de esos. Pero ¿qué pasaría que llegas al cielo y dicen en el cielo: don, pase? Voy a mencionar al hermano Benito, que el hermano Benito es bueno, aguanta los tubazos. Benito Sánchez, pase Benito Sánchez, presente. Calificación Arcángel Miguel 5.9. Empezaría el hermano Benito: ¿Dónde está ese punto? ¿Dónde está ese punto? Y entonces el hermano Benito viene ante el trono de la gracia, ante el altar de bronce, donde está ese ser con alas, el fuego, la presencia. Pero como cuando estemos todos frente al Señor, haga de cuenta que nos va a inyectar una dosis de la verdad. Y el ángel te va a preguntar: Benito, por un punto, Benito, dime la verdad. ¿Hiciste misericordia en tal y tal y tal fecha, pudiendo hacerlo? Por un punto de misericordia. ¿Le diste segunda oportunidad a esa persona que te pidió segunda oportunidad? A esa persona que te dijo: defraudé tu confianza, pisoteé tu confianza. La iglesia misericordiosa es una iglesia que aprende a dar segundas oportunidades a las personas. Cuando las personas nos lastiman, normalmente queremos vengarnos, desquitarnos, sacarlos de nuestra vida, descartarlos. Pero la Biblia dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras, dice, ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, la Escritura enseña que seamos amables los unos con los otros, que seamos de buen corazón, que nos perdonemos los unos a los otros como Dios nos ha perdonado. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Dónde está eso? Efesios 4, 31 y 32. Ahí dice que seamos amables. Ahí dice que debemos de aprender a perdonar al que nos falló. Ahí dice que tenemos que aprender a perdonar y restaurar al que se equivocó. ¿Qué tiene que aprender a hacer la iglesia? Sanar y restaurar al que se equivocó. Sentir dolor cuando alguno de nosotros riegue el tepache, el caldo, el puchero.
Por eso le digo, necesitamos volver a nuestra esencia. Una iglesia llena de misericordia es una iglesia que aprende a restaurar al caído. Es una iglesia que extiende la mano al hermano que cayó en el lodo y que no sabe cómo salir de la barranca. Ay, guácala, que me voy a enlodar. Cuando yo estaba joven y tuve una equivocación y me disciplinaron. Escuchen, muchachos, me disciplinaron. Amén. Me avergonzaron delante de toda la congregación. Me entregaron en manos del diablo. Tristemente, yo tenía algunos amiguitos pastores que cuando supieron que yo estaba en disciplina, ¿qué crees que hicieron conmigo, Lení? Era yo su amigo, Jesús. Pero cuando iba yo a las confraternidades, ojalá me estuviera viendo alguno de esos perversos. Cuando iba yo a las confraternidades, se alejaban de mí. Allá iba yo buscando una palabra de parte de Dios, buscaba yo quien me restaurara, pero ellos eran tan santos con sus corbatas y bien arreglados, siervos ungidos, que se alejaban de mí. Hoy me mandan solicitud que quieren ser mis amigos y hasta me dicen que si cuando los invito a mi iglesia. Ando aquí cerquita, amigo. No me invitas a tu iglesia. A su nombre del Señor. Y era yo un joven, hermano, y no ejercieron la paciencia ni la misericordia. Como joven yo había fallado, pero yo necesitaba que alguien me restaurara. Este mensaje es fuerte porque nosotros, cuando alguien de nuestra congregación cae o peca, tendemos a rápidamente crucificarle. ¿Qué habrá pasado? Es que se descuidó. Se descuidó. Y rápido. Si yo lo venía viendo con este ojo de águila que Dios me dio. Te lo dije. ¿Estamos o no estamos? Pero ¿qué hacía Jesús con el que estaba enlodado? ¿Qué hacía Jesús con el que estaba en medio del lodo? Lo levantaba, lo restauraba. Eso hizo con Zaqueo, estaba hasta lo profundo del lodo. ¿Qué hizo con la prostituta? Mano, no lo dice específicamente, pero yo me imagino que la abrazó y le dijo: ¿dónde están los que te persiguen? La mujer dice que volteó a ver dónde estaban sus acusadores, dónde estaba la iglesia que traía la piedra en la mano. La iglesia traía la piedra en la mano, la gente, hermano. Vamos a apedrearle, falló. Amén. Hay que apedrearle, hay que lapidarle. Mira, no puede ser, y servía. Ya lo viste, el pastor con gente pecadora. ¿Siguen aquí? ¿Está usted listo para restaurar al que caiga? ¿O está usted listo para pegarle una patada? Porque lo peor que le puede pasar a uno de nosotros, que caiga y que falle. Por eso el apóstol Pablo dijo: el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Pero acaso cayeras tú o cayera yo. Lo peor que me puede pasar en mi vida es que no me restaures, que no me levantes, que no cubras mi desnudez. Amén. Una iglesia llena de misericordia da segundas oportunidades. Un hombre, una mujer, un joven, una señorita. Amén. Van a haber personas que van a necesitar de nuestra misericordia. Si alguien entre nosotros falla, ¿qué hay que hacer? Hay que levantarle. Hay que decirle: bueno, hermano, ya regaste el caldo, ¿qué sigue? Vámonos para adelante. Usted se tiene que levantar porque usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios, usted es un joven de Cristo. Amén. A su nombre. ¿Sabe qué es lo que hizo conmigo la iglesia cuando no me restauró? ¿Sabe qué es lo que hizo conmigo la iglesia cuando no me levantó? ¿Sabe qué es lo que hicieron esos falsos amigos que tenía yo, que no eran mis amigos, porque cuando fallé se alejaron de mí?
Iba yo a la iglesia y nadie me hablaba, me veían como un bichito. Dios sabe que estoy predicando la verdad. Me quitaron ministerio, me quitaron todo. Y pareciera que ya tenía yo un letrero aquí, Lucy, que decía: el pecador de la congregación. No confíen en él. Chamaca, ya te dije, no te acerques con Chucho porque anda en pecado. Aléjate de él, ese muchacho te va a meter en malas cosas. Eso yo escuchaba, hermano, que los papás le decían a sus hijos que no se juntaran conmigo. ¿Usted tiene idea cuánto duele eso? ¿Y sabe qué empezó a hacer el hermano Jesús? ¿Sabe qué empezó a hacer el hermano Jesús? Se empezó a acostar con todas las cajeras de Soriana. Empecé a dormir en la calle, empecé a alcoholizarme. Y cuando yo llegaba a casa, la única que me mostraba misericordia y piedad era mi madre. Y escuchaba yo a Estanislao Marino y me ponía yo a llorar, porque decía: cuando vuelvas a casa, ¿qué dice? ¿Qué dice? Con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pero no me daban ganas de regresar a casa. ¿Sabe por qué? Porque había gente inmisericordia. Porque había gente que se ensañó contra mí, que se llamaban cristianos, porque supieron que me equivoqué, porque supieron que fallé, se enteraron que pequé. Y la iglesia me estaba crucificando y me estaba mandando al infierno. Fue el amor de Dios a través de mi madre lo que me restauró. Fue el amor de Dios a través de personas buenas que me restauró. El amor de mi abuela, la paciencia, la misericordia de mi abuela para mí, la misericordia de mi madre, y me enseñó: hijo, usted se tiene que volver a levantar, porque usted es un siervo de Dios aunque usted no lo vea. ¿Por qué doy este testimonio? Porque es como la iglesia no debe de actuar. La iglesia tiene que restaurar. Y cuando la iglesia se entera de que algo está pasando, de que algo ocurrió en la hermanita, en el hermanito, lo que tenemos que hacer en lugar de murmurar es restaurar, es levantar. Pero ¿qué hace la iglesia? No usted, hermano, yo le estoy predicando en las redes sociales también. ¿Qué hace la iglesia, hermano? Parece que están esperando el día, hermano, de la crucifixión. Ay, ¿cuándo? El pastor, ¿cuándo va a hablar de esto? ¿Cuándo va a hacer reunión de negocio? Hay que lapidar a ese pecador. ¿Quién vive? Por eso Jesús dijo: les voy a enseñar misericordia quiero y no sacrificio. Una iglesia que es misericordiosa es una iglesia que cuando alguien falla, lo levanta, lo restaura, lo abraza, le inyecta ánimo, le enseña el camino de la justicia, le enseña el camino de la verdad, le dice: órele, póngase vestiduras nuevas, órele, póngase calzado, órele, vamos, vuélvase a meter con Dios, porque usted tiene mucho que dar para el Señor. La iglesia que restaura, la iglesia que ama, la iglesia que perdona es una iglesia llena de misericordia. No, denle el aplauso al Señor. No hay otro camino, iglesia. No hay otro camino. Amén. Por eso cuando alguno de nosotros se equivoque, tú te tienes que hacer esta pregunta: si fuera yo, ¿cómo quisiera que me trataran? ¿Sí o no? Si fuera yo el que estuviera en el zapato de ese hermano, ¿cómo quisiera que me trataran? Con la punta del pie. Uy, pero si estos antes me hablaban, me saludaban y me daban abrazo. Fallé, me equivoqué, y ahora cuando me los encuentro en mamá lucha, hacen como que el Espíritu Santo le está trayendo revelación.
Pero una iglesia misericordiosa levanta. Una iglesia misericordiosa restaura. Una iglesia misericordiosa perdona, aleluya, y le enseña a sus hermanos, aleluya, que son hijos también de Dios. Sí se equivocaron, pero los restaura para que permanezcan firmes. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo espero que usted esté aprendiendo, porque siguiente, casi termino. Misericordia significa hacer el bien. Que una cosa es hacer el bien a los que están pasando necesidad o sufrimiento, pero una cosa diferente es hacer el bien a los que te lastiman. Mostrar misericordia, lo voy a decir así de forma más latina, al que te ha hecho perradas. Si a veces a eso dan ganas de agarrarlo con un palo. A su nombre. ¿Cómo actúas con los que te han lastimado, con te han herido? La misericordia es dar a las personas lo que necesitan, no lo que merecen. Se merece tu repudio, se merece tu odio, se merece no tener tu amistad, pero la misericordia no se trata de lo que se merecen. Se trata que en ti y en mí está el amor de Dios, y el Espíritu Santo te va a revelar qué es lo que necesita. Necesita tu perdón, necesita tu compañía. A su nombre. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Porque eso es lo que justamente el Padre hace con nosotros. Por eso la palabra del Señor dice en Lucas 6, 35 y 36: amad a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos ¿de quién? Del Altísimo. Porque Él es bondadoso, es decir, Él es misericordioso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Si no el sol nada más saliera sobre los que son buenos, ¿por qué el sol sale también sobre los malos? Porque Él es misericordioso. Por eso David decía: muchachos, es que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque si nos pagara conforme a nuestras rebeliones, ¿alguno de ustedes estaría aquí? ¿Por qué seguimos aquí? Por su gran misericordia, que hace que te levantes en las mañanas y respires su misericordia, que permite que tengas un trabajo, un pequeño negocio, un emprendimiento, su misericordia. Santo Dios, no sé a quién le estoy enseñando en esta noche. Entonces Él dice: no acepto que a los que te lastiman y te hieren, tú les quieras devolver una patada en la boca. Esa no es mi iglesia, dice el Señor. Por eso es que va a haber gente que va a llegar a la presencia de Dios y se va a cumplir lo que dice San Mateo: pero Señor, yo hacía milagros, yo estuve en la iglesia 30 años, te serví, fui diácono, músico, cantante, baterista, lo que sea. No te conozco. Pero Señor, yo anduve de campaña en campaña, repartí volantes, estuve en noche de gloria, diezmaba. No te conozco. Pero Señor, yo era el de multimedia. No te conozco. Señor, yo atendí la cafetería 100 años. No te conozco. A su nombre del Señor. Pero Señor, jueves, viernes y sábado no me perdí las kermeses, sacrifiqué muchas cosas para estar ahí. No te conozco. ¿Por qué no te conozco? Porque nunca ejerciste la misericordia. Porque se te acercaron a pedir perdón y no estuviste dispuesta a perdonar. Porque nunca diste segundas oportunidades. ¿Cuándo me vieron reflejado en ti a través de la misericordia? Te va a decir el Señor. ¿Están aquí?
Entonces misericordia tiene que ver con ayudar, con perdonar y con amar a los que nos injurian. ¿Qué hizo Jesús cuando lo escupieron y lo golpearon? Padre, perdónalos. Estando en la cruz volvió a decirlo: Padre, perdónalos. Jesús se fue sin resentimientos a la presencia del Padre. Jesús se fue sin resentimientos, perdonó a la gente que lo escupió, perdonó a la gente que lo traicionó, incluyendo a Pedro, perdonó a la gente como Judas que lo entregó. Tu corazón no fue diseñado para albergar resentimientos y basura y media. Tu corazón fue diseñado para amar. Nuestro corazón como iglesia tiene que ser un corazón lleno de misericordia. Y no nos compete hacer selección a quién vamos a amar y a quién no. Tenemos que aprender a amar a los que humanamente nuestro corazón quisiera aborrecer. Ese elemento de la familia tuya que te repatea al buche, más te vale que empieces a amarlo. Esto es serio. Señor, aquí estoy, papito lindo, en tu presencia. ¿Quién eres? No te conozco. Nunca amaste a esa persona. Es que tenemos que graduarnos. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo nunca voy a olvidar que aquella persona que en su momento me golpeó injustificadamente, y yo traía, hermanos, un iPhone 5 en la pantalón, y donde esta persona me pateó, rompió mi teléfono. No era el valor del teléfono, porque ese teléfono yo no me lo había comprado, me lo había regalado mi pastor. Y para mí era un regalo invaluable, hermano, mi teléfono, porque me lo había regalado mi papá. Y recuerdo que vi una varilla, hermano, de esas gruesas, no sé, no es de las normales, una varilla gruesa, así, al lado de un tanque. Y cuando esa persona me estaba golpeando injustificadamente, el diablo me dijo: toma la varilla y enséñale que eres hombre igual que él. Pero el Espíritu Santo me decía: no te defiendas. A su nombre del Señor. Y me llevaron a la casa y lloré como si fuera yo una niña. Sentía yo rabia porque es un ser humano. Sentía yo coraje. Sentía yo ganas de maldecirlo porque estaba siendo oprobio de mí. ¿Que acaso ese hombre, ese muchacho piensa que no soy hombre como él? Lo puedo herir. Pero el Espíritu Santo me dijo: no te defiendas, que te voy a enseñar algo. Aquí te vas a graduar. Y un día, un domingo, predicando en la iglesia, en el turno de la noche, estaba yo predicando. Yo no me fijé que esa persona estaba ahí entre el auditorio, pero vino al llamado. Y cuando vino al llamado y lo tuve enfrente, el Espíritu Santo me dijo: este es el día en que lo vas a perdonar, así que dile que lo perdonas, pero quiero que lo perdones con todo el corazón. Agarré, me le acerqué y le dije: te perdono, fulano de tal. Te perdono por el oprobio, te perdono por la vergüenza, por el dolor. Te perdono porque rompiste mi teléfono y nunca me lo pagaste. Es la verdad. Estoy en el altar. Y aquí está mi esposa que no me deja mentir. Y el Espíritu Santo me tuvo que enseñar a ejercer la misericordia. Lo más tremendo es que cuando esa persona viene porque ha subido a plataforma, hermano, le mando a traer su pollito, le hago sus sándwiches, le compro coca, le prendo el clima y le doy la clave del wifi. Misericordia quiero. ¿Qué chiste tiene que ames a los que... ¿Sí o no es padre comer con quienes te gusta convivir? Yo te reto a que te comas una pizzita con aquella persona que no te gusta convivir. Yo te reto a que te tomes un té con esa persona que te es irritable de tu familia. Ese es el verdadero evangelio. No sea que te agarre la noche y llegues a la presencia de Dios y por no haber amado a esa persona,
todo tu camino evangélico, 30, 50, 100, 200 años, no hayan servido de nada, porque allá te van a decir: amaste a fulano. Dura es tu palabra, dijo Pedro, ¿no? ¿Termino o no termino? ¿Termino? No, si usted me dice que yo pare, yo paro aquí. ¿Termino? De todas maneras, hermano, lo voy a terminar porque aquí hay gente que me está viendo. Misericordia es hacer el bien a los que nos han lastimado, perdonarlos, ser misericordioso como Dios ha sido misericordioso contigo. Si alguien de aquí adentro te la hizo, perdónalo. Si alguien de aquí adentro te ofendió, mira, hermano, tú no debes de esperar, tú ve y dile: hermano, perdóname. Recuerdo que una vez en medio de una actividad iba a venir un grupo que se llama Oasis, hermano, que jala mucha gente allá en los pueblos. Y siempre he sido el encargado, por gracia a Dios, mi pastor. Y era yo el encargado de esa gran actividad, hermano, en el parque. Imagínense el estrés que yo tenía en mis hombros. Hubo un malentendido por ahí con una familia, hermano. Esa familia se enojó conmigo, me reportaron con el pastor. Yo no entendía por qué me habían reportado. Lo peor que te pueda pasar es que en una actividad sucedan esas cosas. Y ese día, hermana Lenny, para acabarla de amolar, mi celular se murió. ¡Fum! Se murió mi celular. Ese fue para acabar la fiesta. Sin celular. Ahora tenía yo un problema con una familia. Yo dije: pero ¿por qué se enojaron? ¿Qué pasó? Le digo a mi pastor: no les hice nada. O sea, no pasó nada. ¿Y sabe qué me dijo mi pastor? Perdónalos. Me dice: pídeles perdón. Le pedí perdón a la hija, le pedí perdón al yerno, le pedí perdón al jefe de la familia. Y la hermana era la que llegaba a hacer célula a la casa de mis suegros. Y ahí la agarré. Y estaba sentada en el mueble. Y vine y me senté al lado de ella. Y le dije: hermana, ya necesito pedirle perdón. Si le ofendí, si le fallé en la actividad, si las cosas no salieron como usted quería. Hermana, perdóneme de todo corazón. Mire, hermano, yo no le había hecho nada. Dios lo sabe que yo no le había hecho nada. Pero yo necesitaba que mi corazón tuviera tranquilidad. Va a haber veces que te va a tener que tocar pedir perdón. Y tienes que romper con tu orgullo, con tu arrogancia. Y tú eres el que tiene que ir a pedirle perdón. ¿Y sabe qué? Fui libre. Pero lo más tremendo es que le digo a mi esposa que cuando yo le estaba pidiendo perdón, haga de cuenta, hermano, que ella por dentro decía: sabía que te iba yo a tener así. Ella disfrutó el momento en que yo le pedí perdón. No me pregunte qué es esa persona hoy, porque es muy triste. Pero yo tengo paz. Yo estoy bien, porque yo fui sincero, pedí perdón con todo mi corazón. Dios sabía que yo no les había hecho nada, que se habían enojado conmigo injustificadamente. Pero cuando tú aprendes a ser humilde, tú pides perdón. Escucha, aunque tú no hayas agravado nada. Dale un aplauso a Cristo. Misericordia significa, aleluya, aprender a ser amable también con los que no han sido amables contigo. Tenemos que estar interesados en ganar personas para Cristo que en ganar argumentos. Hay veces que tú dices: gané este pleito, pero ¿ganaste a alguien para Cristo? Tenemos que estar más interesados en ganar personas para Cristo que en ganar un argumento. Judas 1, 22 y 23 dice, Judas 1, 22 y 23: tened misericordia de aquellos que dudan. Dice: a otros salven, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. ¿De qué habla esto? Habla de que tenemos que aprender a tener misericordia de aquellos que han pecado, que han fallado, que se han portado mal. Dice: pero al tener misericordia, cuida de que tu corazón no se contamine
De eso habla de la ropa. Ese verso no se puede interpretar de manera literal, se interpreta de forma espiritual. ¿Están aquí? Y dice: aprende a tener misericordia. Aprende a tener piedad de los que han fallado, de los que se han equivocado, de los que te han hecho maldad a ti. Pero trata que cuando estés haciendo misericordia, tu corazón no se contamine. Cuando estés cerca de ellos, cuando los estés ayudando a salir del hueco, cuida que tu corazón no se contamine. Cuida que tu alma no se contamine. Cuida que tus emociones no se dañen. Protege tu corazón. Sobre toda cosa guardada, dice el Señor, guarda tu corazón. Vamos a restaurar, vamos a levantar, vamos a operar en misericordia. Pero cuida, dice Judá, de que mientras haces misericordia, que mientras restauras al caído, que mientras levantas al que está mal. ¿Por qué lo dice? Porque una persona que está caída, que está en pecado, que ha fallado, que se ha equivocado, muchas veces su corazón se llena de dolor, de resentimiento y de amargura. Y si tú no tienes cuidado, ¿sabes qué? Te termina contaminando a ti. Aunque no me diga que no, hermano, cuando usted se empieza a juntar con un resentido, ya empiezas igual de resentido que él. Júntate con un chismoso, ¿y en qué te va a convertir? Ya también te gusta andar comunicando todo. Alabe. Júntate con un resentido y te vuelves resentido. Júntate con uno que piensa mal de X persona, también tú empiezas a pensar mal de esa persona. No, hermano, conectemos lo bueno, no lo malo. Dice: mientras ayudas a salir del barranco al que cayó, mientras ayudas a salir del hueco al que cayó, cuida tu corazón. Porque hay personas a las que vamos a restaurar y mostrarle misericordia y piedad, Marisol. Pero esas personas tienen tanto dolor en su corazón. Dice: cuídate de que ese dolor que ellos tienen no te lo traspasen a ti. Eso es lo que dice aquí Judas. Cuida tu corazón. Levanta, restaura, perdona, ten paciencia, misericordia. Pero cuida tu corazón. No sea que al rato también tu corazón se endurezca como el que estabas restaurando y termines pensando como el que estaba restaurando. Y ahora resulte que al que estaba restaurando tú también ya estás igual que él. Misericordia significa construir puentes, puentes de amor con los que no son populares. ¿A qué se referirá esto? Puentes de amor con los que no son populares. Esto es lo que yo llamo misericordia premeditada, bien pensada, porque intencionalmente entablas amistad con personas que no tienen amigos o que no son aceptadas en el trabajo, en la oficina, en la sociedad o en la iglesia. Cuando los fariseos preguntaron por qué Jesús comía con los recaudadores de impuestos, y otras personas no populares, Jesús dijo: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Jesús se juntaba con los que no eran muy populares, se juntaba con los odiados, se juntaba con los que no eran influencers. Amén. En las escuelas, a ver, chamacos, los muchachos que han pasado por la escuela, no digo estudiado, los que han pasado, los que han pasado por la escuela, ¿con quiénes del salón le gusta más a la flotilla juntarse? ¿Con el más? ¿Ah? Popular. ¿Pero quién se junta con el nerd? Nadie se quiere juntar con el nerd. Amén. Misericordia significa construir puentes de amor con los que no son populares. Y eso se da mucho, tanto en la familia, se da en la sociedad allá afuera, pero también se da aquí en la iglesia. Tenemos que aprender a abrazar a los que tienen una sonrisa, pero también tenemos que aprender a abrazar a los que no les gusta reír. Amén. ¿Cuál es nuestro error?
¿Cuál es el error? ¿Se los digo? Que nos gusta convivir con los que nos hacen sentir bien. Podemos sentarnos a tomar un café con las personas que nos hacen sentir bien, pero eludimos a las personas que no nos hacen sentir bien. Pero esas personas calladas, introvertidas o extrovertidas, siempre hay algo bueno que podemos hacer en ellos o ellos en nosotros. ¿Siguen aquí? Por eso es que Jesús se tomaba tiempo para estar con esas personas que hasta la sociedad como que las empujaba hacia afuera. Jesús se tomaba tiempo para estar con una samaritana. ¿Sabe usted por qué la samaritana llegó a mediodía a buscar agua? ¿Ah? ¿Sabe a qué horas era la hora de ir a buscar el agua? Era temprano, donde todas las mujeres todas iban juntas al pozo. Se armaba el chisme, hermano, se armaba el chisme. Iban juntas, hablaban de sus vivencias, eran amiguis. Les gustaba convivir entre ellas. El chat estaba bueno, lo continuaban en sus casas, se mandaban correo. No, hermano, se mandaban solicitudes de amistad. Pero nadie quería estar con la samaritana, y la samaritana entendía que ellas no querían estar ahí. Por eso fue a mediodía, porque a mediodía ella iba sola, porque estaba cansada del rechazo. Amén. ¿Siguen aquí? Eso quiere decir que si yo estoy observando que ese hermano, él es como de cabeza agachada, como que no habla mucho, yo tengo que aprender a acercarme a él. Yo tengo que aprender a detenerlo y saludarle. Yo tengo que aprender a hablar con ese adolescente que yo lo veo que casi no sonríe, pero tengo que aprender a hablar con él. Tengo que aprender a cruzar palabras con él, con ella, con el anciano. Amén. Amén o no amén. Con ese hermano que parece que le pican los pies y sale corriendo del culto. Usted, hermano, alcáncele allá abajo del árbol y dígale, hermano, qué bueno que viniste. Me dio gusto verte. Sí. ¿Siguen aquí? Porque qué fácil es convivir con esos hermanos que, no, hombre, traen la fiesta por dentro. Pero sí o no, es un poquito más complicado amar, tener misericordia, bondad con aquellas personas que se nos hace más difícil entablar un diálogo con ellas. Este es el evangelio de verdad. No te estoy predicando mentiras. Te estoy enseñando con la autoridad que Dios me ha dado que tenemos que aprender a ejercer bondad, misericordia con aquellas personas que su temperamento no es como el tuyo. Deja de buscar juntarte con personas que son como tú. Y vamos a amar a los introvertidos y a los extrovertidos. Sácale palabras al que es callado. Haz lo que se rían al nombre de Jesús. Tómate un café con ella o con él. Misericordia significa valorar las relaciones por encima de las reglas. Romanos 13:10. El amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Si quieres mostrar misericordia, pon a la gente antes que las políticas. Poner sus necesidades antes de los procedimientos. Poner las relaciones antes de las regulaciones. Elige amar sobre la ley. Amén. Si quieres mostrar misericordia, pon a la gente antes que las políticas. Valora las amistades. Valora una buena taza de café con alguien. Valora una buena conversación. Valora esos 5 minutos que alguien te brinda. Valora esa conversación por WhatsApp. ¿Dónde tenemos que aprender a ser amigos? Diga conmigo. Aquí.
¿Cada cuánto le expresas a las personas que están aquí que agradeces mucho su persona? Qué silencio. Diga conmigo, estamos mal. Sí, estamos mal. ¿Cada cuánto le agradeces a alguien ahí? Oye, hermano, gracias. Cuando vas a la cafetería le agradeces a la hermana. Gracias, hermana. Oiga, qué rico le quedó. Gracias, hermano diácono, por estarme abre y abre la puerta 100 veces. Amén. A su nombre. Sí, hermanos. Entre nosotros tiene que haber amistad. Tenemos que romper con esas cosas malignas. Aprendan a llamarse, a tomarse un café. Inviten a alguien a tomar un café a su casa. No tienes para llevarlo a Italian, invítale un café. Sí, hágalo. En serio, mande un mensajito y dígale, hermano, estaba yo pensando en ti, ¿verdad? Atrévase a decirle, hermano, te estimo. No sabes cómo tu amistad me bendice. Tu amistad me hace sentirme bien. Aprenda a hablarlo. Entre nosotros tiene que haber una buena relación, hermano. Entre nosotros tiene que haber misericordia, amistad, perdón. Porque la gente que viene de allá afuera viene buscando eso. Lo tiene que encontrar aquí. Amén. Amémonos de todo corazón, no de labios ni de oído. Porque dice el himnólogo, Dios no escucha la oración, sino es la oración que está llena de amor. Amén. Tenemos que aprender a amarnos. El otro día me llevé a los chamacos a la playa. Amén. Y yo me sentí tan contento. Una noche me enojé muchísimo porque perdimos unos lentes. Me ofusqué. Pero yo disfruté el momento en la playa. Y les compré sus boincitos a mis muchachitos así. Sabrá Dios si se los tomaron o no. Pero yo les compré sus boincitos. Porque es mi manera de expresarles que los amo. Amén. No somos perfectos. Como pastores, yo le pido que nos perdone si no hemos logrado expresarles en plenitud cuánto les amamos. Pero a cada uno les amamos por lo que son, por lo que significan. Creo que es tiempo de que hagamos reverdecer la bondad, la misericordia, la justicia, el perdón. Es tiempo de que sintamos el dolor ajeno y actuemos. Póngase de pie en esta noche. Lo que te tenía yo que compartir, ya te lo compartí. Yo bendigo a aquellos que nos van a ver en casa o los que nos vieron. Que esta palabra pueda ser de bendición a tu vida y que puedas haber entendido lo que significa misericordia. Pero misericordia es perdón, misericordia es ayuda, misericordia es abrazo, misericordia es restauración, misericordia es dar segundas oportunidades. Misericordia es tratar bien a los que te aman, pero también tratar bien a los que te aborrecen. Misericordia es no pagar mal por mal, sino te hacen mal, paga con bien. Y el que te pide que le lleves una milla, llévale 2. Y si te pide el abrigo, dáselo. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias. Yo recibí